¿Qué es la sabiduría? Bueno, eso fue lo primero que yo pensé cuando me invitaron a participar en esto. Obviamente que ya tenía una idea propia desde antes y calculo que ustedes también tendrán la suya, pero esa fue la primera pregunta que me hice antes de venir para acá. Y la pregunta que vino después fue, ¿tendremos todos entonces la misma idea de lo que es la sabiduría? Y bueno, así que fue que le fui preguntando a algunos amigos, para ustedes, ¿qué es la sabiduría que nos regala el Espíritu Santo? Y bueno, fui viendo que teníamos todos conceptos más o menos parecidos, ver con los ojos de Dios, entender como Dios, escuchar como Dios, amar como Dios, reaccionar bien hasta frente a las adversidades. Y bueno, vi que más o menos íbamos como en esa línea, pero bueno, como cuando me invitaron a hacer esto supongo que querían algo un poco más serio, llamémosle. También me puse a estudiar un poquito y nada, arranqué por buscar como la definición así de diccionario, que nos dice que es el grado más alto de conocimiento. Pero esta definición obviamente no es lo que es la sabiduría del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos regala a nosotros, para nosotros. Entonces busqué alguna otra definición como más ajustada a esto que a nosotros nos interesa. Y bueno, una de las más concretas que encontré y de las que más me gustó fue que la sabiduría es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros para que veamos todas las cosas con los ojos de Dios. Y seguí buscando un poquito más y también vi otra que me gustó mucho que dice que no quiere decir los conocimientos o la instrucción intelectual, pero es el arte de vivir, o sea, de saber cómo funciona la vida, saber cuáles son las cosas importantes y cuáles son las cosas que no son importantes, porque hay mucha gente que sabe mucho, que conoce mucho sobre un tema desde un punto de vista técnico, teórico, pero en definitiva no saben vivir, entonces no tienen la sabiduría del Espíritu Santo. Y bueno, y la mayor sabiduría entonces tiene que ver esto con el amor y ese amor que nos hace como disfrutar o saborear las cosas celestiales. Y bueno, entonces me di cuenta que a la larga no estaba tan lejos una definición de la otra, ¿no? Si bien al principio parecían medias contradictorias, nada, terminó siendo el grado más alto de conocimiento, sí, pero no técnico ni teórico, sino nada, ese conocimiento de cómo vivir la vida, de qué se trata de vivir, de cómo es el amor de Dios y cómo son las cosas de Dios. Bueno, ahora sí, entonces, para empezar a hablar un poquito más de la sabiduría, les quería contar una cosa que me estuvo pasando esta última semana. Allá por el lunes, yo estaba en mi casa, estábamos en un momento como bastante complicado. Estábamos esperando a la doctora de mi abuela que vivía en mi casa y que en ese momento estaba bastante grave. Y bueno, vino la doctora, cuando se iba nos dio como el reporte, bueno, miren, el estadio es final de la vida, estaba como todo bastante triste, caótico en mi casa. Y bueno, ya sobre la noche les cuento a mis amigos qué era lo que estaba pasando. Más tarde me cae un mensaje de ellos que se los quiero leer. Decía, justo el otro día pensaba que salada que está la muerte. No sé, a veces me pongo a pensar y empiezo a ver como algo increíble, positivamente. Digo, no es por ahí. Pero en verdad es por ahí, ¿no? No sé, por momentos me pongo a pensar en estas cosas y aprovecho que hablamos en la carta que me escribiste para mi confirmación de los amigos en la fe y me pareció oportuno. Obvio que no quiere decir que sea fácil desprenderse de alguien, pero a veces está bueno verlo desde este otro punto de vista. Bueno, en fin, pequeña reflexión que no sé si te va a servir de mucho, pero me salió del cora. Un abrazo grande y rezo para que todo salga como Dios lo tenga pensado. Y terminé de leer ese mensaje y ¡pum! Se me reorganizó toda la cabeza y me acordé de un mensaje que había recibido más temprano. Era un mensaje de Fran que me invitaba a participar de esto y que quería que hablara del don de la sabiduría. Y pensé, qué salado, o sea, de la sabiduría. Si hay alguien que vivió y me enseñó a vivir con sabiduría era mi abuela. Y en un momento pensé, ¿será que estoy pensando esto porque como estoy sensible con el tema o no? Y es lo que trataba de explicarle a mi amigo cuando hablé de esto y que me gustaría que lo entiendan ustedes ahora, es que yo siempre lo pensé así. Y bueno, volví a la conversación, la volví a leer y veo que le había respondido a Fran una frase que tengo siempre acá atrás del celular, que es una frase del Papa, que dice, déjense inquietar por el Espíritu Santo. Y dije, bueno, ahí vamos. Y bueno, nada, pasaron un par de días y el de arriba se enteró que se terminó de dar cuenta que este mundo a mi abuela le quedaba grande. Y bueno, falleció. Pero entre todo el dolor y la tristeza y la oración y todo esto, yo seguía pensando, bueno,
¿cómo hago esta charla de la sabiduría? ¿Y será lo mejor hablar de todo esto que les estoy hablando o no será lo mejor? Capaz que es porque yo estoy sensible con el tema, o capaz que no. Y bueno, entre todo ese caos lo dejé en stand-by porque no tenía la cabeza para pensar en eso. Pero fue después del entierro que me llegó un mensaje, que en verdad no era un mensaje para mí. En verdad era un posteo de Facebook de una de las mujeres que había estado cuidando a mi abuela estos últimos 6 meses. Ella hablaba de mamá, de mi abuela, como una mujer muy inteligente y totalmente entregada en vida a dar amor y proteger a su familia. En 6 meses me enseñó muchísimas cosas y me mostró las cosas que son realmente importantes de la vida. Gracias, querida mamá, por tanto amor y tanta sabiduría. Es salado porque, justo en un mensaje que ni siquiera iba para mí, que es de una persona que la conoció apenas 6 meses y sus peores 6 meses. Y da una definición de la sabiduría que es casi que de libro. Y yo dije, bueno, entonces capaz que sí, que es por ahí, que es el que les debería contar todo esto. Y bueno, entonces capaz que ahora están pensando por qué les cuento esto, ¿no? Si en definitiva les estoy hablando de una persona que vivió con sabiduría, que me enseñó a mí cómo vivir con cierta sabiduría, pero en definitiva que ya no la tengo más, que Dios decidió que era mejor que estuviese con él. Y bueno, en verdad les estoy contando esto porque en esta historia, mientras yo la pensaba y me acordaba de todas las cosas que fueron pasando esta última semana, lo que me fui dando cuenta fue que en definitiva el Espíritu Santo actuó en mí a través de determinadas personas que dejaron que él actuara en mí. Y una de las cosas de las que yo quería hablar hoy es cómo vivir la sabiduría, cómo la viví, cómo la vivo yo. Justo hace un par de días estaba hablando con mi madre y me decía, ¿vos sos de esas personas que no saben llorar? Y me dice, ¿por qué no te vi llorar mucho estos días? Y yo me reía y le decía, no mamá, yo soy re llorón. Solo que, no sé, se ve que en estos tiempos, en todo este caos, esta tormenta, entre la tristeza, el dolor, todo, evidentemente tuve como ese empujoncito que me dejó ver las cosas desde otra perspectiva. Y se ve que pude ver las cosas un poquito más con los ojos de Dios y un poquito menos con los ojos del dolor o de la tristeza o del enojo. Y en definitiva lo que pude ver es que estaba bendecido. Estaba bendecido por la familia que tengo, estaba bendecido por mis amigos, por el apoyo que me dieron, por la contención. Estaba bendecido por haber conocido a este tremendo ejemplo de vida. Y bueno, me pasó también que iba el otro día en el auto y iba pensando qué salado justamente con todo esto de estar bendecido, qué importante que es tener la casa fundada sobre la roca, la casa cimentada en la roca. Y llego a casa después iba manejando, me acordé de eso, llego a casa, lo googleé el pasaje y dice, por tanto cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Arre vamos, ¿no? Porque qué sabia que fue la persona que edificó, que cimentó mi familia, ¿no? Por más allá de sus idas y vueltas, de las peleas, los conflictos familiares, lo que sea, siempre con ese cimiento. Qué salado. Y bueno, pero en definitiva, ¿cómo vivimos entonces la sabiduría? Lo que más me quedo es esto que yo le respondí a Fran, que la verdad que no sabía que lo iba a traer a la colación, pero déjense inquietar por el Espíritu Santo. Y bueno, y si no puedo, y si no llego, y si no me sale, bueno, también encontré una carta en la carta de Santiago que dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídansela a Dios, y Él se las dará. Bueno, en este Pentecostés quiero agradecer al Espíritu Santo por haber actuado en mí de esta forma esta última semana, haberme regalado este tremendo don. Y también quiero agradecerle por esa gente que se dejó ser instrumento y a través de las cuales yo siento que actuó y me dio este regalo. Y bueno, en definitiva lo que quiero pedir también es para seguir viendo las cosas y mi vida y las cosas lindas y los conflictos a través de los ojos de Dios y quién sabe, capaz ser yo mismo ese instrumento que pueda ir y llevarle la sabiduría o los ojos de Dios a las personas que me rodean.
Feliz Pentecostés.